Bien, vamos a ir a otro tema para retomar esto que conversábamos en el ámbito político, ha marcado la agenda durante la semana. Hablamos de la controversia sobre los quórums que se requerirían para modificar la nueva Constitución en caso de que sea aprobada en el actual periodo legislativo, en la actual legislatura. En la reunión de coordinación de este viernes, el ministro Giorgio Jackson le confirmaba a los partidos oficialistas que el gobierno no está de acuerdo con esta norma. Vamos a conversar del tema junto al diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. ¿Diputado? Estamos con algún problema de conexión. Vamos a retomar de inmediato la conversación con el diputado para abordar este tema que ha generado bastante controversia, fundamentalmente por las razones que se han entregado además para establecer este quórum que sería excepcional. Serían 2/3 para modificar la Constitución hasta el año 2026. De ahí en adelante, cuando se implemente el nuevo sistema político, requeriría el quórum que quedó establecido en el borrador de la Constitución y que para muchos aspectos, para muchos temas, es de mayoría simple, ni siquiera 2/3, sino mayoría simple. Y eso es lo que ha generado esa diferencia, es lo que ha generado la disputa a nivel político. ¿Cuáles son las razones por las que en el actual periodo del Congreso se requeriría un quórum algo más alto? Vamos al contacto ahora sí con el diputado Vlado Mirosevic. Diputado, ¿nos escucha? Sebastián, sí, buenos días. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por el contacto. Bueno, diputado, primero partamos por lo más básico. ¿Usted está de acuerdo o no con esta idea de establecer un quórum diferenciado? No, me parece que es una mala idea, que creo que se acerca más al constitucionalismo de Jaime Guzmán, que es justamente lo que pretendemos dejar atrás, ¿no? Esta idea de proteger, de tutelar, entre comillas, la democracia, es precisamente lo que no queremos. Por lo tanto, estos quórum elevados, supramayoritarios, que se impongan al Congreso, que tiene que dar la bajada de la Constitución, o parte de la bajada, porque algunos dicen que esto se puede demorar 2, incluso 3 congresos, ¿no? Entre 8 y 12 años la instalación completa de la nueva Constitución. Pero me parece que establecer en el próximo Congreso una tutela, una protección de esta naturaleza, no la comparto para nada. Para nada. Diputado, la justificación tiene que ver con fundamentalmente aspectos como de legitimidad asociados a cada uno de los procesos, ¿no? Algunos hablan incluso del antiguo régimen cuando se refieren al Congreso actual para hacer esa diferencia y por ende, como estamos todavía con las reglas antiguas, este Congreso fue elegido con esas reglas, bueno, entonces corresponde esperar a la implementación del nuevo sistema político para poder habilitar el quórum que establece el borrador. ¿Qué le parece a usted ese argumento? O sea, es que si es que ese argumento es cierto, en ese caso lo que debiese aplicar es una elección inmediata para reelegir las nuevas autoridades. Ajá, incluyendo presidente. Y eso entiendo la convención. ¿Incluyendo al presidente? No, yo digo, si es que el argumento que usted dice es cierto, siguiendo esa lógica, entonces debiese haber una reelección inmediata del nuevo Congreso, de tal manera que no existiera el comillas viejo régimen que usted menciona. No, yo no lo comparto y entiendo que la propia convención tampoco lo comparte. Descartaron la posibilidad de reelección, de elección inmediata. La descartaron, entiendo, en parte porque este Congreso actual fue electo hace muy poco tiempo atrás con una, por lo demás, amplísima participación. De hecho, hubo más participación en la elección parlamentaria que vimos de noviembre, de primera vuelta presidencial, que en la propia elección de constituyentes. Votó más gente para elegir al Congreso que para elegir a la Convención. Entonces yo creo que la propia Convención descartó la posibilidad de llamar a elecciones inmediatas y con eso desechar el mandato popular del Congreso reciente. Entonces en ese caso me parece que no aplica ese argumento. O sea, yo creo que aquí el Congreso tiene la misma legitimidad que cualquier otra institución para en este caso, implementar la Constitución. Es más, la gente sabía al momento de votar que estaba también eligiendo un Congreso que iba a implementar en parte la Constitución. Por lo tanto, no sé, me parece que es un argumento un poco mañoso. Diputado, y además lo digo. ¿Y qué cree usted desde el punto de vista político? ¿Qué cree usted que puede motivar a los convencionales, digamos, y entre ellos a liderazgos importantes dentro de la convención, como Fernando Atria incluso, a haber impulsado esta idea y a justificarla además?
Sí, a ver, yo creo que, bueno, yo respeto a Fernando Atria muchísimo, creo que ha hecho un aporte a la convención, Ujú. pero en esto se equivoca profundamente, ¿no? No me parece muy democrático, sinceramente, que eh, se diga, mire, este Congreso que fue electo con una amplia participación ciudadana no va a poder eh, hacer algún cambio constitucional, a no ser de que cuente con una supramayoría de 2/3. Me parece que poner esas restricciones no ayuda. Ahora, hay una sospecha, claro, hay una sospecha en contra del Congreso y lo entiendo, se puede entender, pero bueno, es la institución democrática que tenemos, es la institución democrática que fue electa por la ciudadanía, así de simple, no, no Ujú. hay otra. Entonces creo que eh, me Y, parece que es poco democrático y usted, ponerle a una institución democrática este tipo de requisitos. No, y, sinceramente no lo comparto. Es justamente de la camisa de fuerza que nos estamos intentando liberar, sí. que es la herencia de Jaime Guzmán y de la dictadura de Pinochet, cuando pone un quórum supramayoritario y da entonces a la minoría un derecho a veto Ujú. de cualquier reforma significativa. Es justamente de eso, de lo que nos estamos liberando con este proceso constituyente. Entonces, no es para Diputado. reponer una norma de esa naturaleza. Bueno, y es interesante ver cómo se genera un escenario de tensión finalmente entre el Congreso actual y los convencionales también. ¿Cómo ve ese punto, el que se generen estas fricciones, esta tensión, pero no una tensión por algún tema menor, ¿no? Sino finalmente planteado en términos de legitimidad de una institución y otra? Sí, yo creo que, a ver, aquí hay una cuestión de fondo que es lo que a mí más me preocupa, porque sobre Ujú. esto podemos tener opiniones distintas y está bien, pero a mí lo que me preocupa es que esto no ayuda en nada a la opción del apruebo, que es la opción Ajá. a la cual debiésemos estar volcados, porque creo que esto pone nuevamente una dificultad para que haya gente que está mirando y que dice a mí no me gustaría votar rechazo, prefiero votar apruebo, pero necesito que la convención dé las señales de la dirección correcta. Ujú. Entonces creo que en este sentido esta propuesta de Fernando Atria o de quien haya sido, pero defendida mayoritariamente por él, no ayuda en nada a la opción apruebo, más bien hace un daño a la opción apruebo. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque está bien, es probable que no nos guste del todo el texto constitucional, eso lo sabíamos desde un inicio, que nadie se va a sentir 100% representado por el texto constitucional e incluso le diría, está bien que así sea, porque esto no es un manifiesto político de alguien en particular, de un grupo político en particular, por lo tanto, está bien, pero necesitamos que la gente sienta que está de acuerdo con una gran mayoría Ajá. del texto constitucional y entonces creo que en este sentido esta señal no ayuda mucho, Sí. la verdad, no ayuda mucho y hace un daño. Y que el gobierno esté en contra de esta idea también puede ser un problema para el Ejecutivo, en la medida en que el Frente Amplio dentro de la convención también ha apoyado este quórum precisamente, ¿no? Se alcanzó con un acuerdo en la comisión de transitorias que fue bien amplio. Sí, ayer tuvimos un encuentro con el ministro Jackson, que Ujú. son los encuentros que tenemos semanalmente con los jefes de bancada del oficialismo, y ahí Sí. el ministro Jackson nos confirmó que el gobierno no comparte esta medida. Ellos más bien creen que los quórum que ya están en la Constitución, en el nuevo texto, tienen que entrar en vigencia inmediatamente. No tiene que haber un periodo de exclusión o de poner un supraquórum. No, la verdad ellos dicen que entren en vigencia inmediatamente, no comparten esta medida. Creo que es significativo que el gobierno no lo comparta. Eh, yo diría que es bastante unánime, además, dentro del Ejecutivo, Ujú. este hecho. Lo importante acá es que nos volquemos a explicar el texto constitucional, no pongamos este tipo de pelos a la sopa que generan simplemente mayor distancia y que nos volquemos a la opción de la prueba para explicar que este texto constitucional Ujú. es radicalmente mejor, es muchísimo mejor que la constitución actual. Y de eso yo creo, cualquiera que lea el texto, objetivamente, no le va a quedar mucha duda. Este texto constitucional, con las diferencias que podemos tener en algunos puntos, es sustancialmente mejor que el anterior. Ujú. Y entonces tenemos que apoyarlo y volcarnos a eso. Diputado, volviendo al tema del quórum, 4/7 sería entonces una solución, por ejemplo, para este periodo, o debería ser el mismo finalmente que quede establecido en el borrador de la Constitución, ¿no? No hacer una excepción para este periodo de 4 años hasta el 2026.
Yo creo que no hay que establecer ningún tipo de excepción porque son las instituciones democráticas que el pueblo de Chile se ha dado. O sea, este no es un Congreso designado. La gente votó por este Congreso. Por supuesto, hay gente en el Congreso que no me gusta. Bueno, parte de la democracia. Y entonces yo diría, este es el Congreso que está, es la institución que tiene que implementar la Constitución. No podemos establecer este tipo de normas porque realmente a mí no me parecen que tengan una inspiración democrática. Entonces creo que desde ese punto de vista son las instituciones que tenemos, que el pueblo ha elegido, son legítimas. Ha habido en la elección más reciente que tenemos en Chile, con la mayor participación que tenemos en Chile. Entonces creo que es la institución que tenemos. Ahora, creo que no tenemos que caer en estas disputas de Congreso y convenciones, hay que dejarlas atrás porque lo importante aquí es que en el plebiscito del 4 de septiembre la gente va a tener que optar y hay que hacer mucha pedagogía para explicar los cambios que esto significa, ¿no? Y yo me desconcentraría en eso. Diputado, me gustaría que pudiéramos hablar también de otro tema que tiene que ver con la discusión respecto al estado de excepción en la macrozona sur. Ha habido un debate importante que se va intensificando porque hay que determinar si es que se renueva o no el próximo 1 de junio. Y eso está tensionado, digamos, fundamentalmente porque hay dos miradas. Una que tiene que ver con el estado de excepción actual, otra con aquellos que plantean que es necesario establecer el estado de excepción tradicional y no acotado, como se ha implementado hasta ahora. ¿Cuál cree usted que debería ser el paso que debería dar el gobierno en este sentido? Para un tema que es bien difícil para el Ejecutivo también. Sí, a ver, yo creo que el gobierno ha tenido desde siempre una posición de escuchar las demandas de la reivindicación del pueblo mapuche, que no tienen nada que ver por lo demás con un grupo minoritario que ha hecho una declaración de guerra, de lucha armada contra el Estado. Son dos cosas distintas. Una cosa es apoyar las demandas de mayor justicia y de nuevo trato con el pueblo mapuche, que yo las comparto plenamente y el gobierno en eso, a nadie le cabe duda, las comparte, y por eso ha ofrecido un diálogo para ir resolviendo esto. Y otra cosa son aquellos grupos que, no escuchando el llamado al diálogo del gobierno y no queriendo dialogar, lo que hacen es una reivindicación de lucha armada, como la que hemos escuchado y como la que hemos visto en estos últimos momentos. La ministra Siches ayer reportaba que el último incidente que se produjo en la Araucanía, con un ataque a 36 trabajadores que estaban, que fueron, de los cuales uno fue asesinado, otros 4 fueron heridos. La verdad es que el grado de violencia que se observó en ese hecho es muy preocupante y es de las más altas que hemos conocido desde al menos que asumió este gobierno. En ese escenario, el gobierno tiene que mirar la evidencia, tiene que mirar la realidad, y el gobierno lo está haciendo. Por eso es que ha llevado a cabo un instrumento que al gobierno originalmente no le gustaba, pero que mirando la realidad, teniendo la responsabilidad de gobernar, tiene que llevarlo a cabo. Entonces, en este sentido, yo creo que el estado de excepción actual, con este decreto que considera la protección de rutas de ambas regiones, Biobío y Araucanía, ya entrega amplias facultades al jefe de zona, al jefe de la defensa, para la protección de caminos. Hay que ampliar a otros caminos, la verdad es que la facultad ya existe, es una determinación que toma la autoridad militar. Ellos definen a qué caminos se les da protección por sobre otros, pero tienen la facultad de hacerlo en cualquier camino de ambas regiones. Pero el tema es si es que se puede extender ese trabajo a otras zonas más allá de los caminos, digamos, ¿no? Porque eso sería un estado de excepción no acotado, el tradicional. Sí. A ver, el gobierno ayer nos comunicó que está recibiendo los informes de todos los organismos, de los organismos de Fuerzas Armadas, por una parte, también recibió los de Derechos Humanos, y con todos esos antecedentes sobre la mesa, va a tomar una determinación. Yo, en particular, hago un llamado a todos los partidos del oficialismo a no tener complejos con el tema de la seguridad, y aquí no me refiero solo a la Araucanía. Aquí me refiero al tema de la seguridad en general en el país, y el del norte en particular, que se está hablando menos, pero la situación que estamos viviendo en Arica es una situación, y en Iquique es una situación muy preocupante, de un aumento
de homicidios que no habíamos visto nunca. Por lo tanto, yo diría, el gobierno tiene que tomar las determinaciones que tiene que tomar. Bien. Si es que la evidencia muestra que no se puede garantizar la seguridad o la protección en la Araucanía o en el norte o donde sea, las medidas hay que tomarlas, y hay que tomarlas sin complejos. Por supuesto, nuestros límites siempre van a ser el respeto estricto a los derechos humanos, eso siempre. Pero me parece que el Estado tiene que reaccionar. Si vemos criminalidad organizada como la que estamos viendo en el norte, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que enfrentarlas duramente, Bien. duramente, sin complejos. Diputado Mirosevic, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Bien, muchas gracias a ti, un abrazo. Chao, buen día. 9:36, nos vamos a una pausa y volvemos con más de Noticias Express.